Hola, muy buenos días. Soy Daniel Soto, estratega jefe de Sura Inversiones. Quiero darles la bienvenida a nuestra visión de mercados mayo 2021. Esta información estará disponible para ustedes durante este mes, de tal forma que puedan revisarla nuevamente en caso de que lo requieran. A continuación, les comentaré sobre la visión de este mes, un mes que estuvo bastante movido, tanto en el mercado local de renta variable como de renta fija. Sin embargo, estuvo positivo para los mercados internacionales. Partamos con la primera lámina, en donde siempre revisamos cuál fue o cuál ha sido en realidad el retorno en pesos desde principio de año para las principales plazas de renta variable que nosotros monitoreamos. Vemos que, por una parte, el IPSA, a pesar de la caída que vimos durante el mes de abril, ha recuperado parte de esas pérdidas y se ubica todavía como la mejor opción en renta variable en pesos para los clientes, con un retorno de 10,7%, seguido de Estados Unidos con un retorno de 9,4%. Después tenemos a Europa con una recuperación notable desde finales de febrero, hasta ahora con un retorno de 7,7% en pesos. Y los emergentes, con Japón en la última posición de la tabla, con un 1,8% y un 1,2% respectivamente. Después vamos a ahondar un poco más en ese tema. Con respecto a lo que ha pasado en la renta variable internacional durante abril, Chile con una caída notable de 7,26%, como habíamos visto en el gráfico anterior. Esto se debe en parte a la agitación política que tuvimos durante los últimos 30 días, algo que también vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, todas las demás plazas de emergentes con retornos positivos, en donde la TAM tuvo una notable recuperación de un 4%, mientras que en los mercados desarrollados lideró Estados Unidos con un 4,29%. Europa siguió con un 4,17%, ya se ha desarrollado con una caída de 1,71%. Finalmente, los desarrollados terminaron teniendo una mejor performance que los emergentes durante los últimos 30 días. ¿Cuál es la estructura de esta presentación? Vamos a ver primero datos macroeconómicos y financieros, después vamos a ver las expectativas, también ahí vamos a ver parte, qué es lo que ha pasado con los flujos en el mercado, también con la situación sanitaria, el tema de la pandemia. Con eso nos vamos a armar nuestro escenario central, es decir, para dónde nosotros creemos que finalmente va a ir el tema de la actividad, las tasas de interés y las utilidades corporativas. Vamos a ponderar ciertos riesgos que son para nosotros los más relevantes en el mercado y finalmente terminamos con nuestra visión de inversión o nuestra recomendación de inversiones. En general, bueno, la cifra más relevante para revisar en términos macrofinancieros tiene que ver con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Ya conocimos la cifra del primer trimestre del 2021, en donde Estados Unidos terminó con un retorno de un 1,56%, algo muy diferente de lo que pasa en la zona euro, la cual tuvo una caída de 0,6%, y de China, que tuvo un crecimiento de 0,6%. Sin embargo, lo que estamos viendo como tendencia desde el último trimestre del año 2020 es una recuperación del crecimiento, una recuperación de la actividad del Producto Interno Bruto. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en la zona euro, y es algo que ya se vio en China. Recordemos que China fue el primer país o economía relevante en finalmente hacer frente al tema de la pandemia. Entonces nosotros podemos ver de que en los trimestres anteriores ya tuvo ese crecimiento y en este momento está llegando a niveles más de tendencia, más de velocidad de crucero, que son los clásicos que tiene, digamos, China. Con respecto a lo que estaba descontando el mercado, que es lo que tenemos aquí en nuestra bajada, el crecimiento está cumpliendo lo que el mercado bursátil estaba descontando. El mercado bursátil, las bolsas, en los últimos 12 meses han rentado un poco más de un 47%, adelantándose al crecimiento económico, el cual finalmente estamos viendo que se está plasmando, está ocurriendo. ¿Ok?
Y de aquí en adelante lo interesante es ver algunas cifras que nos ayuden a comprender qué es lo que debería ocurrir con la actividad aquí en adelante. Y acá también vemos fortaleza. Vemos que los PMI manufactureros en general están en zonas elevadas, el PMI manufacturero global está en 58, muy cerca de máximos y se mantiene, digamos, en una posición bastante sólida. Y el PMI de servicios, que era el principal rezagado en toda esta recuperación, finalmente ya muestra en sus dos últimas lecturas niveles en torno a 58 puntos, lo cual obviamente también te está hablando de una recuperación notable del sector. Y con respecto a las sorpresas económicas globales, recordemos que este indicador cada vez que sube, lo que está ocurriendo es que hay un número acelerado de noticias macroeconómicas que está saliendo mejor a lo que los analistas tenían previsto, mejor a lo que el consenso tenía, digamos, pronosticado. Y lo que estábamos viendo durante las últimas lecturas es que efectivamente esta aceleración en noticias mejores al consenso se está reactivando, algo que no había pasado antes, en donde habíamos visto que habíamos visto una caída finalmente de este indicador. Bueno, ya tenemos definitivamente una recuperación. Ya vimos entonces qué ha pasado con el Producto Interno Bruto, vimos qué es lo que ha pasado con los PMI, que nos dan una idea de qué es lo que debería ocurrir con la actividad de aquí en adelante, vimos las sorpresas macroeconómicas que están mejorando, que están saliendo mejores al consenso. Vamos entonces a ver cómo están los estímulos monetarios y fiscales. Por el lado de los estímulos monetarios, que es a lo que se encargan los bancos centrales del mundo, en específico lo que estamos viendo es el balance de la Reserva Federal, es decir, el balance del Banco Central de Estados Unidos, el más importante del mundo, y mirar el balance es equivalente a mirar la cantidad de estímulos que están inyectando al mercado, y como podemos ver, este balance sigue creciendo de manera sostenida durante este año, llegando a un pic de un 6%, ha tenido una leve corrección hasta un 5%, pero esto es un movimiento natural por la manera en cómo se despliegan los recursos. Por lo tanto, podemos decir que los estímulos monetarios siguen en buen pie. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, nos dijo que las compras de 120.000 millones de dólares continuarían hasta ver que la economía se recuperó integralmente. Con respecto a los estímulos fiscales, el que más destaca obviamente es Estados Unidos, con un gasto de un 25%, como podemos ver en esta lámina, con un 25% con respecto a su Producto Interno Bruto. Esto no está contemplando el nuevo plan de gasto fiscal por el tema de infraestructura. Y lo interesante acá es ver de que en la última crisis en que se necesitó un gran gasto fiscal fue durante la crisis subprime, en donde apenas se gastó un 5% en realidad el gasto fiscal fue un 5% con respecto al PIB. O sea, eso nos puede dar una idea de la gran magnitud del gasto que se está realizando ahora. De hecho, es el gasto fiscal más alto no visto desde después de la Segunda Guerra Mundial. De eso finalmente estamos hablando. Con respecto a los flujos, esto es finalmente la plata que está entrando a los fondos de renta variable, a los fondos que tienen en sus carteras acciones. Vemos una entrada importante de flujos durante el último tiempo, aún sin llegar a los niveles máximos que habíamos visto durante prepandemia. Vemos también acá cómo durante lo peor de la pandemia los flujos estaban saliendo de este tipo de fondos. Bueno, en este momento siguen entrando y todavía le queda espacio para seguir subiendo, lo que obviamente da una idea de que podríamos seguir teniendo buenos resultados en la renta variable. Con respecto a la pandemia, sigue habiendo, digamos, un par de clusters, por así decirlo, en donde tenemos por una parte Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Israel y otros, que son más chicos, como países que están o que tienen a gran parte de su población vacunada, que vacunaron a una velocidad ejemplar.
Podemos ver ahí que Inglaterra ya tiene a más de un 50% de la población vacunada, Estados Unidos estaría llegando al 46% y en Chile estamos más de un 40% de las personas están vacunadas en Chile. Lo interesante de ver con respecto a el último mes es que la Unión Europea apretó ahí el acelerador en el tema de vacunaciones y eso lo podemos ver en la pendiente de las vacunaciones diarias, del total de vacunaciones en la Unión Europea, ¿ok? Despegándose del clúster de los perdedores, acá en donde se encuentra Brasil, México, India y otros. Recordemos que la Unión Europea en algún minuto estuvo casi tan lento en vacunaciones como Latinoamérica. Bueno, eso ya está quedando atrás, acercándose un poco más a las tasas de vacunaciones diarias de otros desarrollados como Inglaterra y Estados Unidos. Y como les comentaba, la TAM quedándose como el último de la tabla. Lo anterior ha motivado, obviamente, a que las restricciones a la movilidad empiecen a relajarse, como ustedes pueden ver aquí en este índice de restricciones a la movilidad y el distanciamiento social. Se han relajado en Estados Unidos, se han relajado también en Inglaterra, se han estado relajando en Alemania, lo cual finalmente ha permitido que la movilidad aumente. Vemos ahí la movilidad de las personas en Estados Unidos está casi llegando a los niveles de junio del año pasado. Y en toda Europa, como podemos ver aquí en el gráfico de la derecha, también está aumentando de manera considerable. Hay incluso países que ya están llegando a niveles de movilidad prepandemia, como es el caso para Alemania. Y con respecto a los casos diarios, que no solamente es bueno mirar los ritmos de vacunación, qué es lo que está pasando con las medidas de desconfinamiento y la movilidad, sino que también hay que mirar muy de cerca qué es lo que está pasando con los casos diarios, porque finalmente es esto lo que motiva a cerrar las economías, a disminuir la movilidad y a generar caídas en la actividad y por ende eso le pega finalmente a la renta variable. Por el momento estamos viendo que los casos diarios en Estados Unidos, después de tener un pequeño aumento después del gran pic en donde llegaron a tener 300.000 casos diarios, están retrocediendo en este momento. Y con respecto a la Unión Europea, lo mismo, después de llegar a tener casi 300.000 casos diarios, están los casos en este momento retrocediendo. A pesar de que están abriendo, queremos pensar de que esto es producto de las vacunaciones y no de otra cosa, que es uno de los grandes temas del riesgo. Por lo tanto, revisando un poco, digamos, esta imagen macro de lo que está pasando en el mundo, vemos que el crecimiento está aumentando, vemos de que los indicadores de PMI nos dicen que va a seguir expandiéndose la economía de aquí en adelante, los flujos a los fondos de renta variable están entrando, es decir, los inversionistas están con confianza, los ritmos de vacunación están aumentando en zonas críticas como la Unión Europea y siguen a un buen ritmo en Estados Unidos. Los casos están cayendo en ambas economías. No nombramos a China porque finalmente no es crítico el tema sanitario allá, no es crítico que se vacune a la población porque prácticamente no tiene caso, todo lo cual finalmente nos llega a seguir teniendo esta visión positiva sobre el crecimiento, sobre la actividad y sobre las utilidades corporativas de cara al año 2021, por lo que seguimos sobreponderando la renta variable versus la renta fija. Ese es nuestro escenario central. Crecimiento, expansión, recuperación, mejores retornos de la renta variable versus la renta fija. ¿Cuáles son los riesgos a esta visión? ¿Qué podría finalmente hacernos salir de este camino que estamos describiendo? Bueno, por una parte, el principal riesgo es el tema de la pandemia, es decir, si la reapertura finalmente va a ser exitosa, no le vaya a pasar a la Unión Europea y a Estados Unidos lo que nos pasó a nosotros, en donde empezamos a tener una reapertura un poco, digamos, basado en los altos niveles de vacunación que teníamos. Sin embargo, ya sabemos lo que pasó después, aumento explosivo de los casos y medidas de confinamiento fuertísimas en todo el país. Eso es un tema. Hay que ver que eso no pase en Estados Unidos y en la Unión Europea. Eso obviamente es un riesgo. Y lo otro también que lo pongo ahí es las vacunas
vacunas versus las nuevas cepas, especialmente el tema de la nueva cepa de India, en donde parece que India está terminando siendo un caldo de cultivo de nuevas cepas del SARS-CoV-2. Y en general no hay información científica muy acabada de si las vacunas podrían o serían lo suficientemente efectivas con estas nuevas cepas. Eso también es un riesgo. Segundo riesgo a este escenario positivo, lo que pasa con la inflación. Si la inflación finalmente, principalmente en Estados Unidos, termina aumentando más de lo que la Reserva Federal está teniendo en sus pronósticos, esto podría motivar a el retiro de estímulos y en el peor de los casos aumento de las tasas. Como les digo, eso no está en nuestro escenario central, no creemos que es lo que va a pasar, sin embargo es un riesgo que está ahí presente. Ese tema de la pandemia y la inflación son los dos riesgos principales en este momento. Después tenemos otros riesgos que son un poco más, son riesgos menores, pero sin embargo es necesario estar monitoreándolo por una parte, qué es lo que va a pasar con los estímulos fiscales y monetarios de China, seguirán afectando la renta variable como lo han estado haciendo hasta ahora. Solamente se ha notado en la renta variable, porque en los commodities esto ni se ha sentido. En el día de hoy el cobre está logrando máximos históricos. Algo parecido que ha pasado con otros metales bases, como el hierro, como el estaño, como el zinc, etcétera, que son propiamente la demanda de esos commodities depende principalmente de China. Y con respecto a aspectos geopolíticos, las tensiones entre China y Estados Unidos han mutado desde el tema de los tratados, es decir, del tema de cuánto me compras tú a mí, cuánto te compro yo a ti, te pongo tarifa en esto, tú me pones tarifa en esto otro, a temas más geopolíticos o intrínsecamente geopolíticos, que es lo que está pasando con Taiwán, en donde China está haciendo algunos ejercicios militares un poco provocativos, por así decirlo, que están provocando algún grado de respuesta de Taiwán. Y recordemos que si bien Estados Unidos en estos momentos no tiene un tratado con Taiwán para defenderlo, hay, digamos, un acuerdo tácito entre la Casa Blanca, digamos, y las autoridades de Taiwán ante una amenaza militar, en este caso directamente desde China. Por eso el tema es tan complejo. ¿Cuál es nuestro posicionamiento? Como les decía antes, en renta fija versus renta variable, seguimos positivos en renta variable. En renta fija nacional estamos neutrales. En la renta fija internacional lo que más nos gusta son los papeles high yield, es decir, los bonos con mayores tasas, pero que tampoco tienen, digamos, un balance tan sólido como las empresas investment grade. Ahora, lo interesante obviamente de los bonos high yield o de este tipo de empresas es que en escenarios de aumento de la actividad y de recuperación económica son los que mejores finalmente performance tienen. Por eso estamos largos en ese tipo de bonos. En renta variable nacional estamos sobreponderando, seguimos con una posición positiva sobre el IPSA. Y en renta variable emergente, lo que más nos gusta es Asia emergente, y en la renta variable desarrollada lo que más nos gusta es Estados Unidos. Dentro de los cambios con respecto al último mes, subimos un notch, subimos un escalón Europa desarrollada digamos, subponderar a neutral, y esto finalmente está financiado con Europa emergente, el cual antes lo teníamos en subponderar y ahora lo tenemos en un subponderar con más énfasis, ¿okay? Con dos signos menos ahí. En la renta variable internacional, profundizo en las dos zonas que más nos gustan, que es principalmente Estados Unidos y Asia emergente. ¿Por qué Estados Unidos? El ingreso disponible de los hogares en Estados Unidos ha subido de forma muy fuerte, un 31% desde el inicio de la pandemia. Uno se preguntará, ¿de dónde salió toda esa plata? Bueno, de los programas de gasto fiscal que habíamos estado viendo en las láminas anteriores. Tanto el gobierno de corte republicano como el gobierno de corte demócrata no ha escatimado en darle plata a sus ciudadanos, con lo cual se ha ahorrado una serie de problemas políticos y sociales, lógicamente, que otros países de la región sí están teniendo.
¿Qué es lo bueno de que la gente tenga un ingreso disponible tan alto? Es que, como sabemos, el americano medio tiene un nivel de consumo importante con respecto, digamos, a otros ciudadanos de otros países desarrollados. Por eso mismo que el consumo en Estados Unidos representa en el día de hoy casi un 70% del PIB. Por lo tanto, en el momento en que se siga desconfinando Estados Unidos, en algún minuto ese ingreso disponible debería ir a parar a consumo, lo cual se traduce en un impulso para las utilidades corporativas. Y con respecto a los resultados de las empresas del Standard & Poor's 500, ya conocemos el resultado de aproximadamente 400 empresas, y ya tenemos aproximadamente un 80% del índice ya reportado, y las sorpresas de utilidades positivas es aproximadamente un 23% y de ventas de un 3,66%. Es decir, en promedio, lo que si el mercado estaba esperando de que Microsoft, por ejemplo, tuviese utilidades de 100, finalmente Microsoft mostró utilidades de 123. Y si en promedio el mercado esperaba que Microsoft tuviese ventas de 100, finalmente tuvo ventas de 103,66. Eso es lo que representan estos números. Es decir, que las empresas están mostrando utilidades mayores a las esperadas por el consenso, lo cual lógicamente es una noticia positiva para la renta variable. Y con respecto a Asia emergente, si bien, como hay recalco, durante los últimos 3 meses ha tenido una corrección, lo cual ha sido principalmente por un tema de menores estímulos por parte del gobierno central para poder controlar el alza desmedida de los precios en el mercado inmobiliario y también en ciertas empresas tecnológicas, lo cual ha afectado a los índices en general. Nosotros creemos que esto no va a repercutir en el crecimiento económico en general de la economía. Por lo tanto, creemos que lo que hemos visto durante los últimos 3 meses, como les decía, obedecen más a una corrección, no a un cambio de tendencia de finalmente la zona para el resto del año. Y de hecho, durante el último tiempo hemos visto que las sorpresas económicas en China han estado sorprendiendo al alza. En algún momento llegaron a estar en niveles menores a cero. Sin embargo, ya están, digamos, por niveles sobre cero, lo cual también apoya esta tesis de que Asia Emergente debería ser una zona que tenga mejores retornos que el índice global durante el 2021. Y con respecto a nuestro país, el IMASEC alcanzó un 6,4%. Esto es un rebote considerable con respecto, digamos, a lo que habíamos visto en las últimas lecturas, pero no hay que dejarse engañar porque esto tiene un efecto de base de comparación bastante fuerte. Recordemos que durante el año pasado, en estas fechas, tuvimos los mayores golpes al crecimiento. Con respecto a la tasa de desempleo, quedó en 10,4%, subió desde un 10,2% a un 10,4% y no se ven suficientes mejoras en ese sentido. Es decir, con la tasa de desempleo, lo que estamos viendo finalmente es que a pesar del crecimiento del 6,4%, no hay suficiente vigor todavía en la economía para poder contratar gente y poder mejorar el mercado laboral. Ahora, hay que acordarse que el mercado laboral es el último en recuperarse durante efectos, digamos, durante crisis. Cuando tenemos una crisis y después tenemos una recuperación, todo lo que vendría siendo el mercado laboral tiende a recuperarse con un rezago. Las empresas tienen que estar totalmente seguras de que la recuperación va por buen camino para ponerse a contratar gente. ¿Okay? Y eso, digamos, es el sentido del tema. Es decir, Chile va con una recuperación, aunque un poco más lenta de la que se pensaba, y eso tiene a eso le podemos echar la culpa principalmente a lo que ha ocurrido durante el último tiempo con el tema de la pandemia, donde nuevamente nos tuvimos que encerrar y eso lógicamente le pega a la actividad. Con respecto a la pandemia y riesgo país, durante el mes de abril tuvimos lo que se llamó una crisis entre el gobierno y el Congreso. Lo importante es ahí fijarse en qué es lo que pasa, digamos, con otros indicadores. Es decir, está bien, podríamos decir de que en las portadas de los diarios se diga que hay una crisis, pero ¿qué es lo que está pasando con nuestro riesgo país? Es decir, ¿qué es lo que
ven los inversionistas internacionales. Y acá estamos viendo el Credit Default Swap de Chile a 5 años. Cada vez que sube este indicador quiere decir que el riesgo en Chile aumenta, y cada vez que baja quiere decir que el riesgo de Chile disminuye. Y acá tenemos la subida que cuando ocurrió el tema del 18 de octubre, acá tenemos la subida cuando ocurrió por el tema de la pandemia, que fue bastante fuerte. Esto le ocurrió a todo el mundo, no solamente a Chile. Y vemos que con el tema del tercer retiro, el cual tuvo ciertas aristas que no habíamos visto antes, por ejemplo, de que el Tribunal Constitucional finalmente votó a favor o en fondo rechazó, digamos, el requerimiento del gobierno. Vemos que el aumento de los credit default swap, es decir, el aumento del riesgo en Chile fue bastante marginal. Nosotros consideramos que la crisis política actual es de menor envergadura que la vivida en el año 2019 y debería tender, digamos, a retroceder en la medida de que haya un acercamiento entre el gobierno y el Congreso, cosa que ya estamos viendo con esta agenda, entre comillas, de los mínimos comunes. Lo otro es que todas las crisis gubernamentales en Chile y, bueno, en el resto de la región van a ir retrocediendo en la medida de que vayan bajando los casos y que sea menos necesario tener que encerrar a la gente, que sea menos necesario salir a pedir retiros de las AFP u otras medidas que son controversiales. Y nosotros creemos que esto va a ocurrir dado el ritmo de vacunación y a los efectos que deberíamos ver durante el tiempo que estábamos encerrados. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro mercado con la renta fija? Bueno, tuvimos un aumento importante de las tasas de interés en todas las duraciones. Recordemos que si aumenta la tasa de interés en un bono, eso significa que el precio del bono cayó y es por eso que tuvimos pérdidas de los fondos de renta fija durante el mes de abril. Nuestro posicionamiento está en 2 y 3 años, lo que quiere decir de que estos aumentos en la tasa de interés tuvieron un menor efecto que si hubiésemos estado en posicionamientos más altos, en torno a 5 y 6 años. Y acá nos vamos a seguir quedando con una duración media-baja para proteger el capital en caso de que sigamos viendo alzas en la tasa de interés, lo cual no es descartable de aquí en adelante. Ahora, una pregunta que nos han hecho muchos clientes es básicamente qué es lo que está pasando con la renta fija, en cuánto tiempo voy a recuperar mi plata o la pérdida que tuve, etc. Hay que recordar que la renta fija local históricamente recupera las pérdidas y esto es debido a la naturaleza del activo. ¿Cuál es el activo? Bonos de empresas, bonos de bancos y bonos del Banco Central y la Tesorería General de la República. Para no recuperar una pérdida, tendríamos que ver defaults o no pagos de esta cartera, lo cual obviamente ni en los peores escenarios, digamos, de crisis en Chile ha ocurrido, y acá lo podemos ver. Tenemos este índice de bonos corporativos desde el año 2010 y vemos como todas las pérdidas, incluso las pérdidas más grandes que como la que vemos acá durante el año pasado, se han recuperado finalmente en el futuro. Entonces, básicamente el mensaje es, vamos a tener volatilidad, preferimos duraciones más cortas y hay que recordar de la naturaleza del activo, que vendrían siendo bonos con altas calidades crediticias, lo cual nos hace tener devengos que deberían hacernos recuperar, que van a hacernos recuperar lo perdido en el futuro. Con respecto a la inflación, vemos de que tenemos una caída en las perspectivas inflacionarias de un 3% a un 2,8%, y esto tiene que ver principalmente porque el mercado está descontando que al parecer el proyecto del IVA, de la rebaja del IVA del 19% al 10% va a ocurrir, lo cual nosotros consideramos que todavía no está claro, por lo tanto encontramos de que esto es una sobrereacción del mercado, creemos que las inflaciones a 12 meses van a estar en 3% o tal vez un poquito más, lo que nos hace seguir teniendo preferencia por papeles en UF. Y con respecto a las acciones locales, nosotros estamos positivos. Vemos que las acciones locales han sido la mejor plaza durante el 2021 frente a las demás
a las demás opciones de renta variable global. ¿Qué significa esto? Significa de que cuando ya tenemos, digamos, una gran apreciación de los índices, hay que empezar a mirar algunos indicadores de evaluación. Y acá lo que estamos viendo es el premio por riesgo, el IPSA, que es un indicador que cuando se encuentra alto quiere decir que el IPSA está atractivo, cuando se encuentra bajo quiere decir que el IPSA está muy caro. Y a pesar de todas las subidas que hemos tenido en el año, el IPSA está bajo, según esta métrica de evaluación, en niveles promedio. Es decir, vemos todavía con buenos ojos la recuperación de Chile, los niveles de vacunación, la caída en los casos, el precio del cobre, que está íntimamente ligado al IPSA, que está en máximo histórico, y para más remate también estamos viendo indicadores de evaluación que nos están diciendo que la bolsa no está cara. Con respecto al tipo de cambio, modificamos nuestro rango de 710, 730 a 700 y 720. Ese es en el rango objetivo en que estamos manejándonos con sesgo a la baja. ¿Y por qué con sesgo a la baja? Porque nuestros modelos nos dan que el tipo de cambio debería estar hoy en 661,8, esto debido al aumento importante que ha tenido el cobre y también por lo que ha pasado con los diferenciales de tasas de interés. Ahora, ¿por qué no decimos de que nuestro rango debería estar en 660? Porque reconocemos que todavía existe este premio, digamos, esta prima por riesgo político en Chile, producto de lo que se viene para el tema de la convención y para el tema de las elecciones presidenciales a final de año. Pero entonces seguimos con este rango entre 700 y 720 con más sesgo a la baja. ¿Con qué nos quedamos finalmente entonces? Bueno, entre renta variable versus renta fija estamos largos en renta variable, entre renta fija nacional versus internacional hay preferencia por renta fija nacional, la cual recomendamos tener en duración entre 2 y 3 años, lo que significa una duración media-baja. En renta fija internacional, largo en papeles high yield, en tipo de cambio lo vemos en sus niveles justos, con presión a la baja. Y en emergentes versus desarrollados tenemos una leve preferencia en desarrollados, donde lo que más nos gusta es Estados Unidos, y en emergentes lo que más nos gusta es Asia emergente y Chile, como lo pudimos ver anteriormente en las láminas. Bueno, con esto damos por finalizado nuestra visión de mercado mayo 2021. Le recordamos que en caso de tener dudas, las canalice a través de su asesor o a través de los distintos canales de contacto de Sura Inversiones. Muchas gracias, esperamos que esto haya sido de su interés.